Estamos llegando a fin de año y queremos ir también al final de la Biblia, al último libro de la Biblia. Sobre todo en este tiempo en donde la gente se pregunta mucho, bueno, es un tipo de reflexión, terminamos el año, ¿y qué me esperará el 2025? ¿Qué vendrá el 2025? Y es importante hacerse esa pregunta, porque muchas veces, según cómo se vea el futuro, es cómo vamos a vivir el presente. Si el futuro no se ve muy claro, parece ser que nuestro presente no tiene mucho sentido. No sabemos para dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos o para qué lo hacemos. Y al revés, cuando tenemos claridad de cómo se ve el futuro, parece que todo empieza a tener sentido entonces en cómo vivimos el presente. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y eso es lo que Apocalipsis nos ofrece. Nos ofrece una ventana que se abre hacia el porvenir, hacia el futuro. ¿Sí? Pero estamos en nuestra serie El Cordero de Navidad. Si recuerdan bien, hemos estado todo el mes hablando de un cordero. Empezando desde el Génesis. Ahí veíamos con Abraham, por ejemplo, profetizando que Dios se iba a proveer un cordero para el sacrificio o para el holocausto. Luego con Moisés vimos cómo este cordero pasaba a ser parte de la celebración del pueblo de Dios, como una señal que nos protegía en el Éxodo. Estuvimos viendo eso. Luego con el profeta Isaías empezamos a ver cómo este cordero parece ser que tenía un rostro humano, ¿cierto? Y sería sacrificado. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Estuvimos viendo con Isaías. Y la noche de Navidad, cuando estuvimos celebrando Navidad, acá vimos cómo se cumplió todo en el nacimiento de Jesús. Naciendo en un establo donde nacen los corderos y puesto en un pesebre. Como una señal, Dios estaba diciendo, ahí se cumple todo lo que fue anunciado. Y en nuestra mirada hacia el futuro, hacia el porvenir que Apocalipsis nos está presentando, también nos preguntamos, ¿qué será el cordero? Curiosamente, no es curiosamente. La Biblia tiene un solo tema y también nos apunta a ese cordero que estuvimos viendo recién. Pero déjenme hablarle un poquito del contexto de Apocalipsis. Cuando Apocalipsis se escribe, estamos hablando a fines del siglo I, esto está pasando en el Imperio Romano. ¿Ya? Los emperadores romanos ya comienzan una persecución contra los cristianos. Nerón, Domiciano, empieza una persecución política contra los cristianos y muchos de ellos terminaban en el circo romano, ofrecido a las fieras como espectáculo para la gente. Por lo tanto, ser cristiano no era algo tomado a la ligera. Quien abrazaba la fe, el cristianismo, sabía que eso podía costarle la vida. Pero así también otra parte de los cristianos empezó como a acomodarse también al mundo. ¿Ya? Quizá una forma de pasar más inadvertido, más piola, como decimos los chilenos. Y a mezclarse y tomar también las costumbres del mundo, que es lo que vemos abajo. Los romanos eran secos para las fiestas y las borracheras. Y ahí también se estaban mezclando algunos cristianos. Por eso que Apocalipsis muestra dos figuras que tratan de arrasar con la fe de los cristianos. Una va a ser la bestia, con fuerza, con poder, intimidante, simboliza esta persecución política. Y la otra es la seductora gran ramera, ¿ya? Que también trata de ahogar la fe de los cristianos, pero seduciendo, con deleite, con placer. Este es el escenario entonces que está viviendo la iglesia cuando se escribe Apocalipsis. Bien, Jesús advierte a su iglesia, si queremos hacer un resumen de Apocalipsis, advierte a su iglesia que los sufrimientos van a aumentar, las persecuciones van a aumentar, pero aquellos que se mantengan fiel hasta el final y no se acomoden al mundo, ellos vencerán y recibirán la recompensa. ¿Ya? Si nosotros vemos los primeros capítulos de Apocalipsis, es como un resumen. Ahora, ¿cuál es la recompensa de estos? Y la respuesta completa está al final del libro.
Habría que ver capítulo 21, 22 con una nueva creación, una nueva Jerusalén. Pero podemos ver parte de ello en el capítulo 5, que es lo que leímos ahora, donde encontramos al Cordero adorado eternamente. Un Cordero adorado eternamente. Y lo que vemos de este Cordero es que es inmolado, ¿cierto? Se le llama el Cordero inmolado. Y se dice que este Cordero inmolado es digno de abrir el libro, es digno por su sacrificio y es digno de ser adorado. Y esos son los 3 puntos que vamos a ver esta mañana. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este libro de Apocalipsis que nos da un vistazo, nos muestra cuál es el futuro que tú has preparado para nosotros, Señor. Permite que nuestros corazones, nuestras mentes se alineen a ese destino que tú ya has preparado. Que desde ya, Señor, podamos adorarte. Quita cualquier barrera, Señor, cualquier dureza, cualquier resistencia que nuestro propio corazón, nuestro pecado quiera ofrecer esta mañana a tu mensaje. Espíritu Santo, ministranos con el consuelo y con la buena noticia de Cristo esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces el Cordero inmolado es digno de abrir el libro. Y lo primero que Juan va a hacer en el capítulo 5 es presentarnos un problema. ¿Ya? Nos presenta un problema. Veamos de qué se trata ese problema. Está acá en los primeros versículos. Dice, la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O sea, completamente cerrado. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y la respuesta es, nadie. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Pero, ¿de dónde salió este libro? ¿Y por qué es tan importante este libro? Este libro fue anunciado por Daniel, la lectura que hicimos, Daniel 12. ¿Ya? Daniel, el profeta Daniel, siglos atrás recibió una revelación de lo que serían los tiempos finales, o la hora final, como leyó mi hermano Iván. Y en ese libro se estaba anunciando lo que Dios iba a hacer con la humanidad. Dice lo que dice Daniel 12, del 2 al 4. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, o sea, los que están muertos. Muertos despertarán, resucitarán. Unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. O sea, para salvación y para juicio de castigo. ¿Ya? Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro, séllalo. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Un poquito más adelante, del 9 al 10, dice, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué va a suceder? Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá. Pero los entendidos comprenderán. Pero los entendidos comprenderán. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis 5:2 haciéndose esta pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? No se está refiriendo a quién puede conocer el misterio de lo que está ahí. ¿Ya? Daniel 12 ya nos había dicho algunas cosas de lo que se estaba sellando en ese libro. Resurrección, vida eterna, purificación de algunos. ¿Ya? Sino que la pregunta más bien es, ¿quién tiene el poder de ejecutar los planes de Dios en ese libro? ¿Quién podrá llevar a cabo esa gran obra de levantar muertos, resucitarlos, darles vida eterna? Otros también, de condenación.
¿Quién hará esa gran obra de purificar a los que necesitan ser purificados? A eso apunta esta pregunta, a eso se refiere con desatar sus sellos. ¿Cierto? Lo que Daniel ya había anunciado. Y el problema es que, según versículo 3, ¿quién puede? Nadie. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Nadie podía desatar ese libro. O sea, nadie podía cumplir eso que ya estaba profetizado. Y por eso el pobre apóstol Juan, versículo 4, llora. ¿Cómo? La muerte nos va a ganar. No va a haber resurrección, no va a haber vida eterna. Nadie va a ser purificado, como dijo Daniel. Y por eso llora el pobre apóstol Juan. Pero versículo 5 llega la solución. Le dice, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Hay uno que puede ejecutar los planes de Dios, de levantar muertos, darles vida, de purificar quienes necesitan ser purificados. Por eso, queridos hermanos, esta mañana me gustaría invitarte a unirte. Únete a la adoración ofrecida al Cordero Inmolado como señal de ser parte de su pueblo. Adoramos a aquel que sí puede y que es digno de abrir ese libro y ejecutar los planes de Dios. ¿Bien? El Cordero entonces Inmolado es digno de abrir el libro y el Cordero Inmolado es digno por su sacrificio, que es lo que vamos a ver a continuación. A Juan les presentaba la manera como Dios resolvió ese problema del ser humano, donde nadie podía, pero sí uno, que era el león de la tribu de Judá y la raíz de David, ambos títulos que pertenecen a Cristo. Y entonces, cada vez que en Apocalipsis dicen y miré, nos está mostrando como un cambio de escena. ¿Ya? Se le dio la respuesta a Juan, ahora él tiene que mirar, mira. Y aquí Dios le está explicando cómo Dios resolvió el problema del ser humano. Y apunta a un cordero que fue inmolado. Miré y vi en el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado. ¿Qué significa inmolado? Significa sacrificado. ¿O qué? Inmolado, pero de pie. Cuando un cordero, un animal, es sacrificado, lo que ocurre con ellos es que mueren. Pero este está, aunque fue inmolado, de pie, con vida, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. 7 cuernos que significan la autoridad. En Apocalipsis los cuernos son autoridad. 7 es toda la autoridad. Y 7 ojos, y aquí gracias Juan por hacernos la aclaración, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, lleno del Espíritu Santo, con el mensaje de los enviados. Ahí hay un juego de palabras, apóstol y el verbo enviar suenan igual, ¿ya? O al menos tienen la misma raíz. Enviados por toda la tierra, del poder del Espíritu Santo, predicando esta palabra y llenando con el Espíritu. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El Cordero es el único que puede acercarse al trono y tomar el libro de la mano de Dios. Eso nos habla de su divina autoridad, igual que Dios, para abrir ese rollo. Por eso que cuando ocurre esta acción, inmediatamente, la reacción de las criaturas es adorar. Es adorar. Adorar a este Cordero.
Y en su canto explican por qué el Cordero es digno de tomar el libro y de desatar sus sellos. Digno eres de tomar el libro y de desatar sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, toda lengua, español, mapudungún, inglés, todos, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Fíjese, vamos viendo. ¿Por qué es digno el Cordero? Versículo 9. Porque Él fue inmolado. Tú pudiste desatar lo que Daniel había anunciado, esto de que se iban a resucitar los muertos, recibir vida eterna y serían purificados. ¿Por qué eres digno? Porque tú fuiste inmolado. De esa manera Él pudo desatar y cumplir los planes que Dios tenía por medio de su sacrificio. ¿Qué consiguió el Cordero con ser inmolado? Compró gente. ¿Ya? Y aquí la imagen que tal vez para nosotros es algo extraña, pero en esa época existía la esclavitud. Y gente que estaba o pertenecía a un amo podía ser liberada de ese amo si otro lo compraba. ¿Ya? Si otro lo compraba. A eso le llamamos redención. Entonces dice, tú y con tu sangre compraste para Dios, se los quito a este amo maligno que los tenía atados al pecado, a Satanás, al mundo, y los compro para Dios, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Nación. ¿Y qué ha hecho con ellos? Fíjese. Un reino y sacerdotes para nuestro Dios. El Cordero, al ser inmolado, consiguió el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Antes el sacerdote en la religión judía era el único que podía estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Entrar a los lugares santos y estar en la presencia de Dios para adorar. Ahora nos está diciendo que a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación la ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Pueden estar en la presencia del Dios Santo, gracias a lo que el Cordero inmolado hizo. ¿Y qué sucederá con el pueblo redimido por el Cordero? Fíjese, al final. Y reinarán sobre toda la tierra. Y aquí nos deberíamos remontar un poquito al Génesis. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo, ejerzan dominio, poder, autoridad sobre toda la tierra. Pero ellos perdieron eso por el pecado. Y el Cordero, gracias a su sacrificio, se lo está devolviendo a su pueblo. Ustedes van a reinar lo que Adán y Eva no pudo hacer. Van a ser ustedes sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Pero todo esto es posible porque tú fuiste inmolado. Porque el Cordero fue inmolado y es quien ejecutó los planes de Dios al ser inmolado. Por eso esta mañana, queridos hermanos, quisiera invitarte. Únete a la adoración ofrecida al Cordero inmolado como señal de ser parte de este pueblo que Él compró con su sangre para Dios. Entonces el Cordero inmolado es digno de abrir el libro, es digno por su sacrificio y es digno de adorar, digno de adoración, que es lo que vemos hacia el final. Juan nos muestra la respuesta que produce la solución ejecutada por el Cordero, y es adoración al Cordero. Una gran adoración celestial, como lo vemos ahí. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. Esto me hace recordar algo que Jesús dijo.
Jesús dijo que cuando un pecador se arrepentía, había fiesta en los cielos, todos celebrando lo que Dios hacía en su poder y misericordia. Ya que hay una multitud de toda tribu, pueblo, lengua, nación, y esto desborda en adoración. Celebramos lo que Dios está haciendo y el Cordero, que es digno de recibir toda esta adoración. Toda la creación, fíjese el 13, todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellos hay, todo adorando, hermanos. Esto es increíble. Imagínense cómo la naturaleza adorando a su Creador, elevando alabanzas y gloria al Señor. No podemos imaginarnos. A veces cuando hemos ido al sur, por ejemplo, y miramos una noche estrellada, y vemos, wow, qué increíble. Quizá una pequeña muestra de lo que va a ser ese día, cuando estemos todos adorando y toda la creación adorando al Señor. Y fíjese, no es todo, porque Juan vio un poco más. Si avanzamos un par de capítulos adelante, Apocalipsis 7, Juan está viendo justamente a esta gran multitud de los redimidos. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Probablemente Juan vio a la iglesia ahí completa, adorando al Señor. Algunos se emocionan con ese, capaz que Juan me vio ahí, ¿no? Estaba yo ahí, representando alguna tribu, pueblo, lengua, estando ahí. Así es. La respuesta que produce la redención ejecutada por el Cordero es adoración al Cordero. Eso se ve en el cielo, pero también se ve en la tierra. Cada uno que ha experimentado la redención de Cristo en su vida, la respuesta que se produce en el Espíritu es adoración a Cristo, adoración al Cordero. No nos olvidemos el contexto, hermano. Los lectores de Apocalipsis, los primeros lectores, estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos, quizá parientes, hermanos, amigos, terminando en el Coliseo Romano, comido por fieras. Y otros tratando de acomodarse al mundo. Ese era el contexto. Y el Señor le está diciendo, por medio del apóstol Juan: a los que perseveren hasta el final vencerán y recibirán la recompensa. ¿Cuál es la recompensa, Señor? Esta es la recompensa futura del pueblo de Dios. Se unirán al coro celestial y junto a toda la creación para adorar al Cordero inmolado, que es digno de toda adoración. Esto nos enseña que el sufrimiento presente por causa de Cristo es breve en comparación con la eternidad que nos espera para disfrutar la adoración junto a millones delante de su trono. Ahí estaremos eternamente, eternamente. ¿Y podemos estar seguros de esto? Claro que podemos estar seguros de esto. Podemos estar seguros que esta será nuestra recompensa, porque somos el pueblo que ya fue comprado para Dios con la sangre del Cordero. No hay cuota pendiente, no hay algo que haya faltado por pagar. Cuando el Cordero fue inmolado con su sangre, compró a este pueblo para Dios completamente. Ya está, ahí está. Y eso es lo que nos espera. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te irías al cielo si Jesús no estuviera ahí? Pues, no responda tan rápido, no responda tan rápido.
Si te aseguraran que irás a un lugar de vida eterna donde todo es bello y nada malo te sucederá. Playas paradisíacas, pajaritos sonando, todo increíble, eternamente. Pero Jesús no está ahí. ¿Aún quisieras ir al cielo? No. Queridos, ¿por qué el cielo es glorioso? El cielo no es glorioso por el lugar en sí, aunque sí será muy bello. No es glorioso porque nada malo nos vaya a suceder, aunque eso es efectivo. El cielo es glorioso porque hay una presencia gloriosa en el centro, sentada en el trono. Ahí está el Cordero de Dios que fue inmolado y podremos verle cara a cara, así como te veo yo a ti ahora. Eso hace que el cielo sea glorioso. Muchas veces nuestra cultura nos vende una idea de cielo, donde San Pedro está en el centro. Ahí te voy, San Pedro, dicen algunos, por ejemplo. O nos pone a nosotros en el centro. Ah, te ganaste el cielo, recibe tu premio, ahí está. Pero el Espíritu Santo nos enseña esta mañana que lo que hace glorioso el cielo es que hay un trono ocupado por Dios y el Cordero inmolado. Y todo gozo y deleite eterno se encuentra en Él. En Él. Lo que hace que el cielo sea glorioso es que Jesús está ahí. Pero déjame decirte algo. Si Jesús no te parece la mayor recompensa para tu vida ahora, ¿qué te hace pensar que lo será para la vida eterna? Muchos que se dicen ser cristianos no soportan una hora de adoración en comunidad el día domingo. ¿Cómo pues vivirán una eternidad adorando en comunidad a Jesús? Eso va a ser una tortura para ellos. Déjame decirte que si Jesús no es tu mayor recompensa ahora, tampoco lo será en la vida eterna. Entonces, ¿cómo se vive el presente cuando tenemos claro el futuro y hacia dónde vamos? Quizás si alguno hasta el día de hoy no ha querido abrazar a Jesús como su mayor recompensa, déjame decirte algo, que todos fuimos diseñados para adorar. Siempre estamos adorando algo. Siempre fuimos creados para adorar. Basta ver nuestro entorno. Es impresionante como en Navidad, por ejemplo, todo giraba en torno a una sensación de recibir cosas. Vamos, te lo mereces. Chayanne ahí cantándonos, ¿cierto? Mi mejor regalo eres tú. Es una adoración de la cultura. Al comprar cosas, al tener cosas. O ver, por ejemplo, cómo en los metros las hinchadas se suben y cantan y adoran a su ídolo. De una camiseta blanca o azul. Es adoración también. Es adoración. Fuimos creados para adorar. Entre los jóvenes se ven, por ejemplo, seguidores de bandas musicales. Y ahí están, imitándolos, cómo son, cómo se visten, cómo andan. No digo que esté mal escuchar la música, pero a veces puede llegar a esos niveles de adoración. Porque fuimos diseñados y creados para adorar. Pero por causa de nuestro pecado hemos cambiado la gloria de Dios como objeto de adoración por la gloria menor de lo creado. Las cosas creadas. El problema de esto es que eso nos deja fuera de la gloria de Dios. Y llevamos vidas separadas de Él en el tiempo presente y también lo será en el futuro eterno que nos espera. Pero esta mañana Dios ha querido volver a recordarnos a su Cordero inmolado, sacrificado en la cruz para alcanzar el perdón de Dios para nosotros, incluso por esta idolatría en la cual caemos.
y hacernos parte del pueblo que le adora aquí y ahora, y que gozará adorándole en el futuro glorioso, eternamente. Si hasta ahora has adorado otras cosas en lugar de Dios, arrepiéntete de tu pecado y por la fe en el Cordero inmolado recibe el perdón de Dios para comenzar una nueva vida, quizá un nuevo año, como parte de su pueblo redimido. Y aquellos que han abrazado a Cristo como su mayor recompensa, déjame decirte que estamos en una posición histórica similar a la de los primeros cristianos que recibieron la carta, iba a decir, porque tiene forma de carta, el libro de Apocalipsis. Hoy en día no contamos con el favor de nuestra cultura. Cuando te dicen, soy cristiano, no esperes que te aplaudan. Lo más probable es que te pifeen, o si es que sean indiferentes contigo y te aíslen. Tampoco contamos con el favor de las políticas de gobierno, que muchas veces están queriendo llevar adelante iniciativas que van en contra del reino de Dios. Y por otro lado, también tenemos una cultura excesivamente sensual, que está trayendo de seducir y de esa manera querer devorar la fe de los cristianos. No te pongáis para tanto, ya. Participa también de esto, coquetea con esto también. Pónete a tono con los tiempos. Estamos viviendo un tiempo similar a la de los primeros cristianos que recibieron Apocalipsis, perseguidos por un lado por la cultura y por otro lado seducidos por el mundo. También a nosotros Jesús nos dice hoy en día, tienes que elegir entre acomodarte al mundo o perseverar fielmente a Cristo. Pero déjame decirte cuál es nuestro ánimo para perseverar. ¿Cuál es nuestro ánimo para perseverar? Aleluya. Nuestro único ánimo es que Apocalipsis nos ha enseñado que en el lugar de gloria de Dios, donde todo ha sido restaurado, incluso su pueblo redimido será restaurado, recibirá cuerpos glorificados. Donde todo es restaurado, hay un único cuerpo que después de ser elevado a la gloria de Dios exhibe marcas de haber sido inmolado. Hay uno solo que conserva cicatrices, manos perforadas y pies perforados. Él es nuestro ánimo. Al mirar esas marcas en el cuerpo de Jesús, hay evidencia de nuestro rescate. Evidencia que quedará eternamente y para siempre y para ser adorada. Evidencia de nuestro rescate. La imagen del Cristo glorioso con sus marcas de su sacrificio nos alienta a perseverar en medio de un mundo difícil contra los cristianos. Persevera en la fe. Ese es el ánimo. Persevera en la fe, lo cual no significa que nunca vas a caer. No significa que nunca vas a pecar, sino que a pesar de las caídas en pecados y debilidades, puedes mirar por fe las marcas del Cordero inmolado que te recordarán esa frente con cicatrices, esas manos perforadas, esos pies perforados, fueron hechos por mí, por mi salvación, para que yo pudiera ser rescatado, comprado por su sangre para Dios. Gracias a Él me espera una eternidad gloriosa adorándole. Podemos ir ante su presencia en arrepentimiento y fe, recibir su perdón y seguir adorándole hasta que lo veamos cara a cara, junto con millones de redimidos, por aquellas marcas que el Cordero exhibirá
en aquel glorioso día, mostrando la evidencia de nuestro rescate. Ahí está. Por eso, querida iglesia, para terminar este año y pensar en lo que nos espera en un futuro eternamente, únete a la adoración ofrecida al Cordero Inmolado como señal de ser parte de su pueblo, de ver esa marca, decir, sí, fue por mí, fue por mí. Por eso quiero adorarte, Señor. Pongámonos de pie. Pero si permite.